La tarde caía sobre la colonia Guerrero con ese gris amenazante que anuncia tormenta en la Ciudad de México. Refugio Méndez, conocida por todos como Cuca, ajustó sus lentes de lectura mientras terminaba de coser el dobladillo de un vestido de quinceañera. Sus manos, curtidas por 52 años de vida y 35 de oficio, se movían con la precisión de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. El pequeño taller que había montado en la sala de su departamento de 2 habitaciones olía a tela nueva y al café que se había enfriado en la mesa. Afuera, las primeras gotas comenzaban a golpear la ventana con insistencia. Cuca levantó la vista hacia el reloj de pared, las 6:15 de la tarde. Doña Lupita vendría a recoger el vestido a las 7 y aún faltaban los últimos detalles. El estruendo de un trueno hizo vibrar los vidrios. Cuca suspiró y se levantó a cerrar la ventana cuando algo llamó su atención. En la esquina, bajo la lluvia que ya caía con fuerza, distinguió una figura pequeña. Un niño, no mayor de 9 o 10 años, estaba acurrucado junto al puesto de tacos de Don Chema, que ya había cerrado por el día. «Dios santo», murmuró Cuca, dejando la aguja sobre la tela. No era la primera vez que veía niños en la calle en el barrio, pero había algo en aquella escena que le estrujó el corazón. El niño no parecía de la zona. Su ropa, aunque empapada, era de buena calidad, unos jeans de marca, tenis deportivos caros y una sudadera azul marino que ahora se pegaba a su cuerpo por la lluvia. Cuca tomó su rebozo del perchero y bajó las escaleras lo más rápido que sus rodillas le permitieron. El edificio de 3 pisos donde vivía crujía con cada paso, las paredes desconchadas y los barandales oxidados contaban la historia de décadas de descuido. Salió a la calle y la lluvia la recibió con furia. «Niño. Niño», gritó acercándose a él. El pequeño levantó la cabeza. Tenía el rostro empapado, no podía distinguir si eran lágrimas o solo agua de lluvia. Sus ojos, grandes y asustados, la miraron con desconfianza. «Ven, vas a enfermarte», le dijo Cuca extendiendo su mano. El niño se encogió más contra la pared. «No tengas miedo, mijo. Solo quiero que te resguardes de la lluvia. Vivo aquí arriba», señaló hacia su ventana. «Te daré algo caliente y podemos llamar a tu mamá, ¿sí?» El niño la observó durante largos segundos. La lluvia arreciaba y el frío comenzaba a calar los huesos. Finalmente, con movimientos lentos, se puso de pie. Cuca notó que temblaba. «Así está bien, campeón. Ven conmigo». Lo guió escaleras arriba, cubriéndolo con su rebozo. El niño subía en silencio, dejando un rastro de agua en cada escalón. Cuando entraron al departamento, Cuca cerró la puerta tras ellos y el sonido de la lluvia se volvió un murmullo distante. «Siéntate aquí», le indicó la silla junto a la mesa del comedor, apartando las telas y los hilos. «Voy a traerte una toalla y ropa seca. Tengo unos pantalones de mi nieto que te pueden quedar». El niño obedeció sin decir palabra. Se sentó en la orilla de la silla, con la mirada fija en el suelo, goteando sobre el linóleo desgastado. Cuca fue a su habitación y rebuscó en el pequeño closet hasta encontrar una toalla limpia y un pants que su nieto había dejado olvidado meses atrás. Cuando regresó, el niño seguía en la misma posición, como una estatua empapada. «Toma, sécate y cámbiate. Yo voy a hacerte de canela». Por primera vez, el niño habló. Su voz era apenas un susurro: «Gracias, señora». Mientras Cuca ponía agua a hervir en la estufa, observaba de reojo al niño. Había algo familiar en él, aunque no podía precisar qué. Se había quitado la sudadera y la camiseta mojadas con timidez, revelando un torso delgado pero bien alimentado. No era un niño de la calle, eso estaba claro. «¿Cómo te llamas?», preguntó Cuca mientras servía el té en 2 tazas despostilladas. El niño se había puesto el pants y ahora se secaba el cabello con la toalla. Dudó antes de responder. «Mateo». «Mateo», repitió Cuca con una sonrisa, acercándole la taza. «Bonito nombre». «Yo soy Refugio»,
pero todos me dicen Cuca. ¿Vives por aquí cerca, Mateo? El niño negó con la cabeza, sosteniendo la taza con ambas manos como si fuera un tesoro. ¿Dónde vives entonces? Lejos, respondió él, y algo en su voz se quebró. Cuca se sentó frente a él, estudiando su rostro. Cabello castaño, ojos color miel, facciones delicadas. Había definitivamente algo conocido en ese niño. ¿Te perdiste? ¿Tus papás saben dónde estás? Mateo apretó los labios y las lágrimas finalmente brotaron, mezclándose con el agua que aún goteaba de su cabello. Me escapé, confesó con voz temblorosa. No quiero volver. Cuca sintió un nudo en la garganta. Extendió su mano y la posó suavemente sobre la del niño. ¿Por qué no quieres volver, mijo? Porque papá nunca está. Y mamá se fue hace 2 años y nunca regresó. Las palabras cayeron como piedras en el pequeño departamento. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero adentro solo había un silencio cargado de dolor. Cuca apretó la mano del niño con ternura. En sus 52 años había visto mucho sufrimiento, había criado a sus propios hijos prácticamente sola después de que su marido los abandonara. Conocía esa mirada perdida, ese dolor de sentirse invisible en tu propia casa. ¿Está bien, Mateo? ¿Estás a salvo aquí? El niño levantó la vista hacia ella, y en ese momento, con la luz de la lámpara iluminando su rostro, Cuca sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Esos ojos. Esa forma de ladear la cabeza. El lunar pequeño junto a la ceja izquierda. Era imposible. Pero ahí estaba, sentado en su mesa, el niño que había visto crecer durante 15 años en aquella casa de Polanco donde había trabajado como empleada doméstica y costurera personal. Mateo Castellanos. El hijo del ingeniero Rodrigo Castellanos, su antiguo patrón. Cuca se quedó inmóvil, con la taza de té a medio camino hacia sus labios. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos que ahora parecían tan evidentes. Mateo no levantaba la vista, concentrado en el líquido caliente que sostenía entre sus manos. No la había reconocido. Claro que no. Para él, ella había sido solo una más de las empleadas que pasaban por la casa Castellanos. Una presencia silenciosa que doblaba su ropa, preparaba sus alimentos y desaparecía cuando llegaban las visitas. Pero para Cuca, Mateo había sido mucho más que eso. Recordó la primera vez que lo vio, un bebé de apenas 3 meses envuelto en una manta azul cielo. La señora Valeria, su madre, acababa de llegar del hospital y Cuca había sido contratada esa misma semana. Durante 15 años había estado ahí, en esa casa enorme de Polanco, con sus pisos de mármol y sus ventanales que daban a un jardín perfectamente cuidado. Había visto a Mateo dar sus primeros pasos, había curado sus raspones cuando caía en el jardín, había surcido incontables pantalones rotos en sus aventuras infantiles. También había sido testigo silenciosa del deterioro del matrimonio Castellanos. Las discusiones nocturnas que retumbaban por los pasillos, los portazos, los silencios fríos durante los desayunos. Y finalmente, la partida de la señora Valeria una madrugada de hace 2 años, con 3 maletas y sin mirar atrás. Señora, la voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. Cuca parpadeó y dejó la taza sobre la mesa. Perdón, mijo. Estaba pensando. ¿Hace cuánto que saliste de tu casa? Esta mañana, respondió él, todavía sin mirarla directamente. Papá se fue temprano, como siempre. La señora que nos cuida estaba dormida. Salí por la puerta de servicio. La puerta de servicio. Cuca conocía bien esa puerta. La había cruzado miles de veces durante sus años de servicio. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en el riesgo que había corrido este niño, atravesando media ciudad solo. Mateo, tu papá debe estar muy preocupado, dijo con suavidad. El niño finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una tristeza que no correspondía a sus 9 años. No creo.
Probablemente ni se ha dado cuenta. Llega a las 11 de la noche, a veces más tarde. Nunca cena conmigo. Nunca me pregunta cómo estuvo mi día en la escuela. Cuca sintió que el corazón se le partía. Conocía al ingeniero Castellanos, un hombre brillante en los negocios pero completamente ausente como padre. Durante sus años trabajando ahí, lo había visto pasar junto a su hijo como si fuera un mueble más de la casa. A veces, continuó Mateo con voz quebrada, siento que mamá se fue por mi culpa. Porque no fui suficiente para que se quedara. No, no, no. Cuca se levantó de inmediato y rodeó la mesa para arrodillarse junto al niño. Tomó su rostro entre sus manos ásperas de costurera. Escúchame bien, Mateo. Lo que pasó con tu mamá no tiene nada que ver contigo. Los adultos a veces tomamos decisiones difíciles, decisiones que duelen, pero nunca, nunca es culpa de los hijos. Las lágrimas rodaban por las mejillas del niño. Cuca lo atrajo hacia sí y él se dejó abrazar, sollozando contra su hombro como probablemente no había podido hacerlo en 2 años. Ya, mijo, ya, susurraba ella, acariciando su cabello todavía húmedo. Llora todo lo que necesites. Aquí estás seguro. Permanecieron así durante largos minutos, el llanto del niño mezclándose con el sonido de la lluvia que golpeaba las ventanas. Cuca sintió sus propias lágrimas deslizarse silenciosamente. Este niño llevaba cargando un dolor demasiado grande para su edad. Cuando los sollozos de Mateo finalmente se calmaron, Cuca se incorporó con dificultad, sintiendo el peso de sus años en las rodillas. ¿Tienes hambre, verdad? Mateo asintió tímidamente, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Cuca le pasó una servilleta de papel y se dirigió a la pequeña cocina. No tengo mucho, pero puedo hacerte unos quesadillas. ¿Te gustan con frijoles? Sí, señora. Mientras calentaba el comal y sacaba las tortillas que había comprado esa mañana en la esquina, Cuca reflexionaba sobre la situación. Debía llamar al ingeniero Castellanos, eso era lo correcto. Pero algo en su interior se resistía. Conocía a ese hombre, conocía su frialdad, su incapacidad para conectar emocionalmente con su hijo. Si lo llamaba ahora, vendría por Mateo, lo regañaría por el susto, quizá lo castigaría, y luego todo volvería a ser igual. El niño regresaría a esa casa enorme y vacía, a cenas solitarias con una empleada que apenas le dirigía la palabra, a noches esperando a un padre que nunca llegaba a tiempo. Señora Cuca, la voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo preguntarle algo? Claro que sí, mijo. ¿Por qué me ayudó? No me conoce. Cuca sintió un nudo en la garganta. Volteó hacia él mientras untaba frijoles en una tortilla. Porque cuando vi a un niño solo bajo la lluvia, solo vi a alguien que necesitaba ayuda. Así de simple. Mateo la observó con curiosidad. Usted es muy amable. No como, no importa. ¿No como quién?, preguntó Cuca, colocando las quesadillas en el comal. Como las personas en mi casa. Están ahí porque les pagan, no porque les importe. Las palabras del niño eran como puñales. Cuca sabía que no mentía. Después de que ella se fue de la casa Castellanos, había escuchado por otras empleadas que el ingeniero había contratado a una mujer mayor, la señora Hortensia, que era eficiente pero distante. El niño vivía rodeado de paredes lujosas pero vacías de afecto. No todos somos iguales, Mateo, dijo Cuca, volteando las quesadillas. Hay personas que trabajan por dinero, claro, pero también hay quienes genuinamente se preocupan. El problema es que a veces los adultos nos olvidamos de demostrar lo que sentimos. Sirvió las quesadillas en un plato y lo colocó frente a Mateo junto con una salsa verde casera que guardaba en el refrigerador. El niño comió con un apetito que confirmaba que probablemente había pasado todo el día sin probar alimento. Está deliciosa, murmuró con la boca llena. Eso es porque las tortillas son de doña Chonita, la de la esquina. Ella las hace a mano todas las mañanas. Mientras Mateo comía, Cuca lo observaba.
Cada gesto, cada expresión le resultaba dolorosamente familiar. Había tanto de la señora Valeria en él, los mismos ojos expresivos, la misma forma delicada de las manos. Pero también estaba la determinación en la mandíbula, esa que reconocía del ingeniero Castellanos. El reloj marcaba las 7:30. Doña Lupita no había venido por su vestido, probablemente la lluvia la había detenido. Afuera, la tormenta parecía haber disminuido a una llovizna constante. Mateo, comenzó Cuca con cuidado, sentándose frente a él nuevamente. Necesito que seas honesto conmigo. ¿Tu papá sabe que estás bien? ¿Tiene idea de dónde pudiste haber ido? El niño negó con la cabeza. No. Yo nunca había hecho esto. Pero hoy desperté y sentí que si pasaba un día más en esa casa, me iba a volver loco. Todo está siempre tan silencioso, tan vacío. Las paredes son blancas y frías. Mi cuarto es grande pero me siento como en una caja. ¿Y papá? Se le quebró la voz de nuevo. Hoy es mi cumpleaños, susurró finalmente. Cuca sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Qué? Cumplí 9 años hoy. Papá ni siquiera lo recordó. Se fue antes de que yo despertara. La señora Hortensia me dio el desayuno y ni siquiera me felicitó. Así que pensé, si a nadie le importa, ¿para qué quedarme? Las lágrimas de Cuca ya no podían contenerse. Se levantó bruscamente, fue a su habitación y regresó con una pequeña caja de galletas de mantequilla que guardaba para ocasiones especiales. No tengo velas, dijo con voz temblorosa, colocando la caja frente a Mateo. Pero feliz cumpleaños, mijo. Nunca pienses que no le importas a nadie. Mateo la miró con los ojos brillantes, y por primera vez desde que entró a ese departamento, sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero genuina. Gracias, señora Cuca. En ese momento, mientras compartían galletas de mantequilla en una mesa de formica desgastada, en un departamento humilde de la colonia Guerrero, Cuca tomó una decisión. No llamaría al ingeniero Castellanos. No todavía. Este niño necesitaba algo más que un techo. Necesitaba ser visto. Necesitaba ser escuchado. Necesitaba, aunque fuera por una noche, sentirse importante para alguien. Mañana enfrentaría las consecuencias. Esta noche, le daría a Mateo lo que merecía, un cumpleaños donde alguien realmente se alegrara de que existiera. La lluvia había cedido completamente cuando Cuca terminó de lavar los platos de la cena. Desde la ventana de su pequeña cocina podía ver las calles de la colonia Guerrero brillando bajo la luz amarillenta de los faroles, los charcos reflejando el cielo oscuro como espejos rotos. El murmullo constante de la ciudad nunca se detenía, voces lejanas, el ladrido de algún perro, el motor de un camión que pasaba por la avenida. Mateo estaba sentado en el pequeño sofá de la sala, observando con curiosidad las fotografías que adornaban la pared. Eran imágenes sencillas en marcos baratos, Cuca con sus 3 hijos ya adultos, sus nietos en diversas etapas de crecimiento, su difunta madre sosteniendo un ramo de flores el día de su cumpleaños número 80. ¿Todos son su familia?, preguntó el niño sin voltear. Así es, mijo, respondió Cuca, secándose las manos con un trapo de cocina. Esos 2 grandotes son mis hijos varones, Roberto y Javier. La de vestido azul es mi hija Lupita. Y los chiquillos son mis 5 nietos. Qué bonito, murmuró Mateo. Se ven felices. Cuca se sentó junto a él en el sofá, que crujió bajo su peso. El mueble tenía más de 20 años, el tapizado estaba desgastado y tenía un par de remiendos que ella misma había hecho, pero era cómodo y había sido testigo de incontables momentos familiares. ¿Sabes qué día fue esa?, señaló una foto donde aparecía rodeada de sus hijos y nietos, todos con gorros de fiesta. Mi cumpleaños número 50. Mis hijos me hicieron una carne asada aquí en la azotea del edificio. No teníamos mucho dinero, pero fue uno de los días más felices de mi vida. Mateo observó la fotografía con atención.
¿Por qué? Si no había mucho dinero. Porque estaban todos ahí, juntos. Porque nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Porque mi nieto menor, el que tenía 5 años entonces, me cantó las mañanitas completito sin equivocarse ni una vez. Las cosas que más valen, Mateo, no se compran con dinero. El niño procesó esas palabras en silencio. Sus ojos recorrieron nuevamente las fotografías, buscando algo que no podía nombrar. En mi casa hay muchas fotos, dijo finalmente. Están en marcos caros, de plata. Pero casi todas son de cuando mamá estaba. Después de que se fue, papá no volvió a tomar fotos. Es como si hubiéramos dejado de existir. Cuca sintió un peso en el pecho. Recordaba perfectamente la casa Castellanos antes y después de la partida de la señora Valeria. Antes, había habido risas ocasionales, cenas familiares los domingos, pequeños momentos de normalidad entre las tensiones del matrimonio. Después, solo quedó un silencio sepulcral y un hombre que trabajaba 18 horas al día para no tener que enfrentar su propia casa. ¿Tu mamá, sabes dónde está ahora?, se atrevió a preguntar Cuca. Mateo negó con la cabeza. Papá dice que está en Europa. Que necesitaba encontrarse a sí misma. Eso fue lo que me dijo cuando tenía 7 años. Nunca me lo explicó bien. Solo sé que se fue y que no ha vuelto. Al principio me mandaba cartas, pero hace como un año que no sé nada de ella. La frialdad con la que el niño relataba esto era más dolorosa que si hubiera llorado. Era la voz de alguien que había aprendido a protegerse emocionalmente, a no esperar nada para no sufrir la decepción. ¿Y tú le has escrito?, preguntó Cuca suavemente. Sí. Le escribí muchas cartas el primer año. Papá me dio una dirección en París. Le contaba sobre la escuela, sobre mis amigos, sobre cómo extrañaba sus abrazos. Pero ella nunca me respondía. Entonces dejé de escribir. ¿Para qué hacerlo si no le importo? No digas eso, Mateo. Es verdad, insistió él, y por primera vez había enojo en su voz. Si le importara, estaría aquí. Si le importara a papá, llegaría a cenar conmigo aunque sea un día. Si le importara a alguien, habrían recordado mi cumpleaños. Cuca tomó las manos del niño entre las suyas. A mí me importas. Sé que apenas me conoces, pero quiero que sepas que esta noche, en este momento, le importas mucho a alguien. Y no eres invisible, Mateo. Te veo. Te escucho. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no las dejó caer. Respiró profundo, como había aprendido a hacer para controlarse. Gracias, señora Cuca. Es que a veces siento que me estoy desapareciendo. Como si cada día fuera menos real. Esas palabras golpearon a Cuca con una fuerza inesperada. Recordó sus propios momentos de invisibilidad, todos esos años trabajando en casas ajenas, siendo tratada como parte del mobiliario, escuchando conversaciones íntimas como si no tuviera oídos. Siendo ignorada como si no tuviera sentimientos. Yo sé lo que se siente, dijo finalmente. Durante muchos años trabajé en casas grandes, como la tuya. Y muchas veces me sentí invisible. Pero aprendí algo importante, no importa si otros no te ven. Lo que importa es que tú te veas a ti mismo. Que sepas quién eres y qué vales. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó Mateo con genuina curiosidad. Cuca sonrió. Se hace poco a poco, mijo. Haciendo cosas que te hagan sentir orgulloso de ti mismo. Siendo amable con otros. Encontrando lo que te apasiona. Construyendo tu propia vida, no la vida que otros esperan de ti. El niño asintió lentamente, como si estuviera guardando esas palabras en algún lugar seguro de su memoria. El reloj de pared marcaba las 9 de la noche. Cuca sabía que no podía postergar más la decisión. El ingeniero Castellanos debía estar desesperado buscando a su hijo. Probablemente había llamado a la policía, había movilizado a medio mundo.
Pero cuando miraba a Mateo, sentado en su sofá viejo, con la ropa prestada de su nieto, finalmente relajado por primera vez en horas, no podía simplemente levantar el teléfono y terminar con este momento. Mateo, comenzó con cuidado, necesito que entiendas algo. Tu papá, aunque no lo demuestre como debería, debe estar muy preocupado en este momento. El rostro del niño se ensombreció. Lo sé, admitió. Pero no porque me extrañe, sino porque soy su responsabilidad. Como sus empresas, como sus juntas importantes. No seas tan duro con él, dijo Cuca, aunque sabía que el niño tenía razón. Los adultos a veces no sabemos cómo mostrar amor. Tu papá creció en una familia donde probablemente le enseñaron que un hombre no debe mostrar emociones, que el trabajo es lo más importante, que proveer económicamente es suficiente. Está equivocado, claro, pero no creo que sea por falta de amor. Entonces, ¿por qué nunca me abraza? ¿Por qué nunca me pregunta cómo me siento? ¿Por qué cuando le cuento algo de la escuela, solo asiente sin realmente escuchar? Cada pregunta era una herida abierta. Cuca no tenía respuestas fáciles. Había visto al ingeniero Castellanos durante años, había sido testigo de su rigidez emocional, de su incapacidad para conectar con su propio hijo. No lo sé, mijo. Ojalá lo supiera. Pero lo que sí sé es que no puedes seguir huyendo. Y no puedo quedarme contigo sin que tu papá sepa que estás bien. Sería irresponsable de mi parte, y además, él debe estar sufriendo en este momento. Mateo bajó la mirada, pero asintió. Lo sé. Solo, ¿podemos esperar hasta mañana? ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Prometo que mañana volveré. Cuca suspiró. Sabía que eso no era lo correcto, que debía llamar inmediatamente. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que este niño necesitaba esta noche. Necesitaba sentirse importante para alguien en su cumpleaños. Necesitaba un refugio, aunque fuera temporal. Está bien, cedió finalmente. Pero mañana a primera hora hablamos con tu papá. ¿Trato? Trato, respondió Mateo, y por primera vez desde que Cuca lo conoció horas atrás, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Ahora bien, dijo Cuca levantándose del sofá con esfuerzo, voy a prepararte la cama. Puedes dormir en el cuarto de mis nietos cuando vienen de visita. ¿No es molestia? Para nada, mijo. Para eso están las casas, para compartirlas. Mientras Cuca preparaba la pequeña habitación, cambiando las sábanas y acomodando una almohada extra, pensaba en la ironía de la situación. Este niño, que provenía de una casa de 3 pisos en Polanco, con habitaciones más grandes que todo su departamento, que tenía una cama king size y probablemente sábanas de algodón egipcio. Dormiría esta noche en una cama individual con sábanas compradas en el tianguis, en un cuarto de 3 por 3 metros. Y sin embargo, cuando Mateo entró al cuarto y vio la cama preparada, la cobija de colores que Cuca había tejido años atrás, y el pequeño burro de peluche que había pertenecido a su nieto menor, su rostro se iluminó como si estuviera viendo el cuarto más maravilloso del mundo. Es perfecto, susurró. ¿Necesitas algo más? ¿Agua? ¿Otro cobertor? No, señora Cuca. Está perfecto así. Gracias. Por todo. Por ayudarme, por darme de cenar, por escucharme. Por hacer que mi cumpleaños no fuera el peor día de mi vida. Cuca se acercó y le dio un beso en la frente, un gesto maternal que hizo que los ojos de Mateo se llenaran de lágrimas nuevamente. Feliz cumpleaños, Mateo. Que descanses. Buenas noches, señora Cuca. Cuca cerró la puerta suavemente y regresó a la sala. Se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso del día en cada hueso de su cuerpo. Miró su teléfono celular, un modelo viejo con teclas físicas que su hija le había regalado años atrás. Debería llamar. Lo sabía. Pero en lugar de eso, apagó la luz de la sala y se dirigió a su propia habitación. Mañana.
Mañana enfrentaría las consecuencias. Esta noche, le había dado a un niño lo que desesperadamente necesitaba, un lugar donde sentirse visto, escuchado y valorado. Y mientras se acostaba en su cama, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad que nunca dormía, Cuca rezó una oración silenciosa. No por ella, sino por ese niño que dormía en la habitación contigua. Un niño que tenía todo materialmente pero nada de lo que realmente importaba. Un niño que, sin saberlo, había tocado su corazón de la misma manera que lo había hecho 9 años atrás, cuando era apenas un bebé que ella arrullaba en sus brazos en aquella casa de Polanco. Mañana todo cambiaría. Pero por ahora, en este pequeño refugio en medio de la gran ciudad, dos almas solitarias habían encontrado consuelo una en la otra. Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana del pequeño departamento cuando Cuca despertó sobresaltada. Había dormido mal, dando vueltas toda la noche, su conciencia debatiéndose entre la compasión que sentía por Mateo y la responsabilidad que tenía de informar a su padre. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana. Afuera, la colonia Guerrero ya despertaba con su sinfonía habitual, el camión de la basura, los gritos de Don Chema preparando su puesto de tacos, el tintineo de las campanas de la iglesia cercana llamando a misa. Se levantó con cuidado, sintiendo el dolor familiar en sus rodillas, y se puso la bata que colgaba detrás de la puerta. Antes de salir de su habitación, se asomó discretamente al cuarto donde dormía Mateo. El niño seguía profundamente dormido, acurrucado bajo la cobija tejida, con el burro de peluche abrazado contra su pecho. Su rostro, relajado por el sueño, se veía aún más joven, más vulnerable. Cuca cerró la puerta con suavidad y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba café en la vieja cafetera de peltre, su mente repasaba la situación una y otra vez. No podía seguir posponiendo la llamada. El ingeniero Castellanos debía estar desesperado. Probablemente había pasado toda la noche buscando a su hijo, alertando a las autoridades, culpándose o culpando a otros. Tomó su teléfono celular de la mesa y lo observó como si fuera un objeto extraño. Tenía el número del ingeniero Castellanos guardado desde hacía años, desde sus tiempos trabajando en la casa. Nunca lo había borrado, aunque tampoco había tenido razón para usarlo en los últimos 3 años. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba el número. Cada tono de llamada hacía latir su corazón más rápido. 3 tonos. 4. 5. Bueno, la voz al otro lado era áspera, ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. Cuca tragó saliva. ¿Ingeniero Castellanos? Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Quién habla? Soy Refugio Méndez. Trabajé en su casa durante 15 años, hasta hace 3 años. No sé si me recuerda, yo era la. Cuca, la voz del ingeniero la interrumpió, y había algo en su tono que ella no podía descifrar. Claro que la recuerdo. ¿Por qué me llama? ¿Cómo consiguió este número? Yo, lo tengo guardado desde hace años, admitió. Ingeniero, lo llamo porque su hijo Mateo está aquí, conmigo. Está bien, está a salvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuca podía escuchar la respiración agitada del hombre al otro lado de la línea. ¿Qué? Finalmente dijo, y su voz se quebró. ¿Mateo está con usted? ¿Está bien? ¿Está lastimado? Está perfectamente bien, ingeniero. Está durmiendo ahora. Yo lo encontré ayer por la tarde, bajo la lluvia, en mi colonia. No sabía quién era al principio, estaba empapado y asustado. Lo traje a mi casa, le di ropa seca y comida. Fue hasta después que me di cuenta de que era su hijo. Dios mío, murmuró el ingeniero Castellanos, y Cuca pudo escuchar claramente el sollozo contenido en su voz. He pasado toda la noche buscándolo. La policía, mis empleados, todos están buscándolo. Pensé que algo terrible le había pasado. Lo siento mucho, ingeniero. Debí haberle llamado anoche, pero Mateo estaba muy alterado y pensé que...
No, no, la interrumpió él. No se disculpe. Usted lo cuidó, lo protegió. Yo ni siquiera sabía que había salido de casa hasta las 8 de la noche. La señora Hortensia pensó que estaba en su habitación haciendo tarea. Cuando fue a avisarle que la cena estaba lista y no lo encontró, registramos toda la casa. Su cama no estaba deshecha, sus útiles escolares seguían en la mochila. Fue entonces que nos dimos cuenta de que había salido temprano, quizá desde la mañana. Cuca apretó el teléfono contra su oído. Ingeniero, ¿puedo preguntarle algo? Lo que sea. ¿Sabe qué día fue ayer? Hubo otro silencio, este más largo y pesado que el anterior. Cuando el ingeniero Castellanos habló nuevamente, su voz era apenas un susurro cargado de culpa. Su cumpleaños. Dios mío, era su cumpleaños y yo lo olvidé. Sí, ingeniero. Ayer Mateo cumplió 9 años. Escuchó un sonido ahogado al otro lado de la línea, como si el hombre estuviera llorando pero intentando ocultarlo. ¿Dónde está usted, Cuca? Iré por él inmediatamente. Cuca le dio su dirección y el ingeniero le aseguró que estaría ahí en 30 minutos. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono durante largo rato. Había hecho lo correcto, lo sabía. Pero una parte de ella sentía que estaba entregando a Mateo de vuelta a la misma soledad de la que había escapado. El aroma del café llenaba la pequeña cocina. Cuca sirvió 2 tazas y se sentó a la mesa, esperando. Unos 20 minutos después, escuchó movimiento en el cuarto de los nietos. Mateo apareció en la puerta, despeinado y con los ojos aún hinchados de sueño, todavía vistiendo el pants prestado. Buenos días, señora Cuca, dijo con una sonrisa tímida. Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien? Muy bien. Hace mucho que no dormía tan bien, confesó el niño, sentándose a la mesa. Ese café huele delicioso. ¿Puedo probar? El café no es para niños, dijo Cuca con una sonrisa, pero te puedo hacer un chocolate caliente. Mientras preparaba el chocolate, observaba a Mateo de reojo. El niño parecía más relajado que la noche anterior, como si una noche de descanso en un lugar donde se sintió seguro hubiera aliviado parte de la tensión que cargaba. Mateo, comenzó Cuca suavemente, colocando la taza de chocolate frente a él. Necesito decirte algo. El niño levantó la vista, y algo en el tono de Cuca debió alertarlo porque su expresión cambió inmediatamente. Llamó a mi papá, no era una pregunta, era una afirmación. Sí, mijo. Tenía que hacerlo. Tu papá estaba desesperado buscándote. Pensaba que algo terrible te había pasado. Mateo bajó la mirada a su taza de chocolate, sus hombros se encorvaron ligeramente. Ya veo. Estará aquí en unos minutos. El niño asintió sin decir nada, pero Cuca notó cómo sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza. Mateo, mírame, pidió Cuca con firmeza pero con cariño. El niño obedeció, levantando sus ojos color miel. Sé que tienes miedo de volver, sé que sientes que nada va a cambiar. Pero tu papá estaba muy preocupado. Cuando hablé con él, pude escuchar en su voz que estaba destrozado. Creo que esto le abrió los ojos. ¿De verdad lo cree?, preguntó Mateo con un atisbo de esperanza en su voz. Lo creo. A veces los adultos necesitamos un susto grande para darnos cuenta de lo que realmente importa. Mateo tomó un sorbo de su chocolate, procesando las palabras de Cuca. ¿Usted cree que mi papá me quiere? ¿De verdad? Cuca se levantó y rodeó la mesa para sentarse junto al niño. Tomó su mano libre entre las suyas. Mijo, yo trabajé en tu casa durante 15 años. Vi a tu papá cuando te tuvieron, cuando eras apenas un bebé. Lo vi sostenerte en brazos con tanto cuidado, como si fueras lo más frágil y precioso del mundo. Lo vi quedarse despierto toda la noche cuando tuviste fiebre a los 2 años. Lo vi llorar el día que diste tus primeros pasos. Tu papá te quiere, Mateo. Estoy segura de eso.
El problema es que no sabe cómo demostrártelo, y ha dejado que el trabajo y el dolor por la partida de tu mamá lo consuman. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan difícil para él solo estar conmigo? Porque los adultos somos complicados, mijo. Cargamos con nuestras propias heridas, nuestros propios miedos. Tu papá probablemente creció en una familia donde no se demostraba afecto abiertamente, donde se le enseñó que un hombre exitoso es el que trabaja duro y provee económicamente. Y cuando tu mamá se fue, creo que algo se rompió en él. Se refugió en el trabajo porque ahí sí sabe qué hacer, ahí sí siente que tiene control. Mateo escuchaba con atención, sus ojos fijos en Cuca. ¿Y qué puedo hacer yo? No puedo cambiar como es él. No, no puedes cambiarlo. Pero puedes hablarle. Puedes decirle cómo te sientes. Y si él realmente te escucha, si esto lo despertó como creo que lo hizo, entonces quizá puedan empezar a construir algo diferente juntos. El sonido del timbre resonó en el pequeño departamento. Ambos se quedaron inmóviles por un momento. Cuca sintió cómo la mano de Mateo apretaba la suya con fuerza. No tengas miedo, le dijo. Voy a estar aquí contigo. Se levantó y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, se encontró frente a frente con el ingeniero Rodrigo Castellanos, y casi no lo reconoció. El hombre que había sido siempre la imagen de la compostura y la elegancia estaba completamente desaliñado. Traía la misma ropa del día anterior, arrugada y desarreglada. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado. Tenía ojeras profundas y los ojos enrojecidos. Pero lo que más impactó a Cuca fue la expresión de su rostro, era la de un hombre completamente destrozado. Cuca, dijo con voz ronca. Gracias. Gracias por cuidar de mi hijo. Pase, ingeniero, dijo ella, haciéndose a un lado. Rodrigo Castellanos entró al modesto departamento, sus ojos buscando frenéticamente. Cuando vio a Mateo sentado a la mesa con la taza de chocolate, se quedó paralizado. Padre e hijo se miraron durante largos segundos. El tiempo pareció detenerse. Cuca observaba la escena conteniendo la respiración. Fue Mateo quien rompió el silencio. Hola, papá, dijo con voz pequeña. Y entonces pasó algo que Cuca nunca había visto en todos sus años trabajando para los Castellanos. El ingeniero Rodrigo Castellanos, el hombre de negocios exitoso, el ejecutivo implacable, el padre ausente, se derrumbó. Cayó de rodillas frente a su hijo, sollozando abiertamente, y lo abrazó con una desesperación que hablaba de todo el miedo, la culpa y el amor contenidos durante años. Perdóname, lloraba contra el hombro de su hijo. Perdóname, Mateo. Perdóname por no estar. Perdóname por olvidar tu cumpleaños. Perdóname por hacerte sentir invisible. Lo siento tanto, hijo. Lo siento tanto. Mateo, sorprendido al principio, comenzó a llorar también. Rodeó a su padre con sus pequeños brazos y se aferró a él como si temiera que fuera a desaparecer. Te extrañé, papá, sollozaba el niño. Te extrañé tanto. Cuca se alejó discretamente hacia la cocina, dándoles privacidad, mientras las lágrimas corrían por sus propias mejillas. Este era el momento que ese niño había necesitado durante años. Este era el despertar que ese padre necesitaba para darse cuenta de lo que realmente importaba. Después de varios minutos, los sollozos se calmaron. Cuca regresó a la sala llevando una caja de pañuelos desechables. Padre e hijo seguían abrazados, pero ahora estaban más calmados. Gracias, Cuca, dijo el ingeniero, tomando varios pañuelos y pasándole otros a Mateo. No solo por cuidar de Mateo anoche, sino por permitir que esto pasara. Si me hubiera llamado anoche, probablemente habría venido furioso, lo habría regañado, y habríamos perdido este momento. Cuca asintió. Sabía que Mateo necesitaba ser escuchado antes que regañado. Y usted necesitaba tiempo para procesar realmente lo que había pasado. Rodrigo se sentó en el sofá, con Mateo todavía aferrado a él.
He sido un padre terrible, dijo con voz quebrada. Cuando Valeria se fue, pensé que si trabajaba más duro, si proveía más, si daba a Mateo todo lo material que necesitara, sería suficiente. Me convencí de que mi presencia no era tan importante como mi provisión. Pero estaba huyendo. Huyendo del dolor, de la soledad, del miedo a ser vulnerable con mi propio hijo. Papá, dijo Mateo suavemente, mirándolo a los ojos. No necesito una casa grande ni juguetes caros. Solo te necesito a ti. Necesito que llegues a cenar conmigo aunque sea 2 veces a la semana. Necesito que me preguntes cómo me fue en la escuela y realmente escuches mi respuesta. Necesito que me abraces como lo estás haciendo ahora. Eso es todo lo que quiero. Rodrigo cerró los ojos, nuevas lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo haré, hijo. Te lo prometo. Voy a cambiar. No será de la noche a la mañana, y probablemente me equivocaré muchas veces, pero voy a intentarlo. Voy a estar presente. Voy a ser el padre que mereces. Cuca observaba la escena con el corazón lleno. Este era el poder de la crisis, tenía la capacidad de romper las estructuras que no funcionaban y obligar a las personas a reconstruir desde la base. Ingeniero, dijo Cuca después de un momento, ¿puedo ofrecerles un café y algo de desayunar? No tengo mucho, pero puedo hacer unos huevos con frijoles. Rodrigo la miró con gratitud. Sería un honor, Cuca. Gracias. Mientras Cuca preparaba el desayuno en su pequeña cocina, escuchaba la conversación entre padre e hijo. Rodrigo le preguntaba a Mateo sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las cosas que le gustaban hacer. Y por primera vez, realmente escuchaba las respuestas. Mateo le contaba sobre su proyecto de ciencias, sobre el libro que estaba leyendo, sobre cómo le gustaba dibujar pero nunca se lo había dicho a nadie. Rodrigo escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas, mostrando interés genuino. Cuando Cuca sirvió el desayuno, los 3 se sentaron alrededor de la pequeña mesa. Era una escena simple, 3 personas compartiendo huevos revueltos, frijoles refritos y tortillas calientes en platos despareados. Pero había más calidez y conexión en esa mesa que probablemente había habido en años en la mansión de Polanco. Cuca, dijo Rodrigo después de un rato, usted fue más que una empleada para nuestra familia. Fue parte de ella. Y yo nunca se lo agradecí apropiadamente. Nunca le dije cuánto significaba para nosotros, especialmente para Mateo cuando era pequeño. Cuca sintió un nudo en la garganta. Mateo siempre fue especial para mí, ingeniero. Lo vi crecer desde bebé. Fue difícil dejarlo cuando me fui. ¿Por qué se fue?, preguntó Mateo con curiosidad. Yo siempre me pregunté eso. Un día estabas ahí y al siguiente ya no. Cuca intercambió una mirada con Rodrigo, quien asintió levemente, dándole permiso para ser honesta. Me fui porque mi salud estaba empeorando, mijo. Mis rodillas ya no aguantaban estar de pie todo el día. Pero también porque después de que tu mamá se fue, la casa se volvió muy triste. Y yo no sabía cómo ayudar. Me sentía inútil viendo cómo tu papá se sumergía en el trabajo y tú te volvías cada vez más callado. Debí haberme dado cuenta, murmuró Rodrigo. Debí haber visto que estaba perdiendo a mi hijo incluso mientras vivíamos bajo el mismo techo. Pero ahora lo ve, dijo Cuca firmemente. Y eso es lo que importa. No podemos cambiar el pasado, ingeniero. Solo podemos construir un futuro diferente. Rodrigo asintió, tomando la mano de su hijo sobre la mesa. Tienes razón. Y vamos a construirlo juntos, ¿verdad, Mateo? Sí, papá, respondió el niño con una sonrisa que iluminó su rostro. Terminaron el desayuno en un ambiente más ligero. Rodrigo incluso rió cuando Mateo le contó una anécdota divertida de la escuela, un sonido que Cuca no había escuchado en años. Cuando fue momento de irse, Mateo se resistió a dejar el departamento. Se había encariñado con ese pequeño espacio que le había dado refugio cuando más lo necesitaba.
¿Puedo venir a visitarte, señora Cuca?, preguntó con ojos esperanzados. Cuca miró a Rodrigo, quien asintió inmediatamente. Por supuesto que sí, mijo. Eres bienvenido cuando quieras. Y usted también es bienvenida en nuestra casa, Cuca, añadió Rodrigo. De hecho, me gustaría que viniera a cenar con nosotros pronto. Como invitada, no como empleada. Creo que Mateo y yo necesitamos tener a alguien sabio cerca que nos ayude a navegar este nuevo camino. Cuca sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Será un honor, ingeniero. Antes de salir, Mateo abrazó a Cuca con fuerza. Gracias por ser mi refugio, susurró en su oído. Cuca le devolvió el abrazo, sus ojos húmedos. Gracias a ti, mijo, por recordarme por qué hago lo que hago. Desde su ventana, observó cómo padre e hijo caminaban hacia el auto lujoso estacionado en la calle. Pero esta vez, algo era diferente. Rodrigo llevaba a Mateo de la mano, y el niño caminaba pegado a él, hablando animadamente mientras su padre escuchaba atentamente. Era solo el comienzo. Habría desafíos, retrocesos, momentos difíciles. Pero también había esperanza. Y a veces, la esperanza era suficiente para empezar a sanar las heridas más profundas. 3 semanas habían pasado desde aquella lluviosa noche de noviembre. Cuca estaba en su taller cosiendo el vestido de novia de la hija de doña Carmela cuando su teléfono celular sonó. Al ver el nombre en la pantalla, sonrió. Bueno. Señora Cuca, la voz emocionada de Mateo llenó la línea. Adivine qué pasó hoy en la escuela. Durante las últimas 3 semanas, estas llamadas se habían vuelto rutinarias. Mateo la llamaba casi todos los días después de la escuela para contarle sobre su día. Al principio, Cuca pensó que era solo el efecto de la novedad, pero las llamadas continuaban y cada una le traía una sonrisa al rostro. No sé, mijo. ¿Qué pasó? Saqué 10 en mi proyecto de ciencias. ¿Y sabe qué es lo mejor? Papá vino a la presentación. Se salió de una junta importante para estar ahí. Todos mis compañeros no podían creer que mi papá estuviera ahí tomando fotos y aplaudiendo. La voz de Mateo rebosaba felicidad y Cuca sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Eso es maravilloso, Mateo. Estoy muy orgullosa de ti. Y me alegra mucho que tu papá estuviera ahí. Él también quiere hablar con usted. Le paso el teléfono. Hubo un murmullo de voces y luego la voz de Rodrigo se escuchó en la línea. Buenas tardes, Cuca. Buenas tardes, ingeniero. Escuché que fue a la presentación de Mateo. Así es. Y fue revelador. Ver a mi hijo ahí, tan emocionado explicando su proyecto sobre energía solar, ver la pasión en sus ojos. Me di cuenta de cuánto me he perdido estos años. Pero ya no más. He reorganizado mi agenda para estar presente en los momentos importantes. Me alegra mucho escuchar eso, ingeniero. De hecho, por eso le llamo. Nos gustaría invitarla a cenar este viernes. Mateo ha estado insistiendo, y yo también quisiera platicar con usted sobre algunos cambios que estoy considerando hacer. Cuca aceptó la invitación, y el viernes por la tarde se encontró subiendo a un taxi que la llevaría a Polanco. Llevaba puesto su mejor vestido, uno que ella misma había confeccionado años atrás, y un rebozo tejido a mano que había sido regalo de su madre. Cuando el taxi se detuvo frente a la imponente casa de los Castellanos, Cuca sintió una mezcla extraña de nostalgia y aprensión. Había pasado 15 años entrando por la puerta de servicio de esa casa. Hoy, por primera vez, tocaría el timbre de la entrada principal. Mateo abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar el timbre, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Señora Cuca. Y llegó, gritó emocionado, abrazándola. Hola, mijo. Qué gusto verte. Rodrigo apareció detrás de su hijo, sonriendo. Se veía diferente de como Cuca lo recordaba. Más relajado, menos tenso.
Todavía traía traje, evidentemente venía de la oficina, pero su corbata estaba floja y había una calidez en sus ojos que antes no existía. Bienvenida, Cuca. Pase, por favor. La casa era exactamente como la recordaba, pero también extrañamente diferente. Los pisos de mármol seguían brillando, los muebles caros seguían en su lugar, pero había pequeños cambios. Fotografías nuevas en las paredes, Rodrigo y Mateo en un partido de fútbol, los dos cocinando juntos, Mateo sosteniendo su proyecto de ciencias con su padre a su lado. La casa seguía siendo lujosa, pero ahora también parecía habitada. Amada. Papá y yo cocinamos, anunció Mateo orgullosamente. Bueno, él cocinó y yo ayudé. Hicimos pollo en mole, como a usted le gusta. Cuca se sorprendió. ¿Cómo sabías que me gusta el mole? Porque usted siempre preparaba mole los domingos cuando trabajaba aquí, respondió Mateo simplemente. Yo me acuerdo. El olor llenaba toda la casa. El corazón de Cuca se derritió. Este niño había guardado esos recuerdos todos estos años. La cena fue una revelación. Sentada a la gran mesa del comedor donde antes solo servía la comida, Cuca compartía ahora como invitada de honor. La conversación fluía naturalmente. Rodrigo le contó sobre los cambios que había implementado en su vida. He delegado muchas de mis responsabilidades en la oficina, explicaba mientras servía más mole. Contraté a un gerente general en quien confío plenamente. Ahora llego a casa a las 6 de la tarde todos los días. Cenamos juntos, Mateo y yo. Me cuenta sobre su día, hacemos la tarea juntos, a veces vemos una película. Los fines de semana hacemos actividades, vamos al parque, al cine, a museos. Y papá me está enseñando a cocinar, añadió Mateo emocionado. El sábado pasado hicimos pancakes para el desayuno. Quedaron un poco quemados, pero estaban deliciosos. Rodrigo rió. Estamos aprendiendo juntos. Despedí a la señora Hortensia. No porque no fuera buena en su trabajo, sino porque me di cuenta de que necesitábamos aprender a cuidarnos el uno al otro, Mateo y yo. Ahora tenemos una señora que viene 3 veces por semana a hacer limpieza profunda, pero el resto lo hacemos nosotros. Cuca escuchaba maravillada. Este era un cambio radical para un hombre que había vivido toda su vida siendo servido. Ingeniero, me alegra mucho ver estos cambios. Pero, ¿cómo está manejándolo? Debe ser un ajuste enorme. Rodrigo se reclinó en su silla, pensativo. No voy a mentir, ha sido difícil. Hay días en que llego a casa exhausto y solo quiero encerrarme en mi estudio. Hay momentos en que mi teléfono suena con emergencias de la oficina y tengo que resistir la tentación de resolverlo todo yo mismo. Pero entonces miro a Mateo, veo su sonrisa cuando llego a tiempo para cenar, escucho su risa cuando jugamos juntos, y me doy cuenta de que nada de lo que dejé en la oficina es más importante que esto. ¿Y su empresa? ¿No ha sufrido con su ausencia? Curiosamente, no. De hecho, está funcionando mejor que nunca. Resulta que cuando confías en tu equipo y delegas apropiadamente, las cosas se manejan solas. Y yo estoy menos estresado, más descansado, lo que significa que cuando estoy en la oficina, soy más eficiente y creativo. He aprendido que no necesito estar disponible 24/7 para ser un buen líder. Mateo interrumpió la conversación. Señora Cuca, ¿quiere ver mi habitación? La redecoramos. Cuca miró a Rodrigo, quien asintió con una sonrisa. Subió las escaleras siguiendo a Mateo, recordando todas las veces que había subido esos mismos escalones cargando canastas de ropa limpia. La habitación de Mateo estaba completamente transformada. Las paredes, antes de un azul pálido e impersonal, ahora estaban pintadas con un mural del sistema solar. Había estantes llenos de libros, una mesa de dibujo con materiales de arte y fotos por todas partes. Papá contrató a un artista para que pintara las paredes, explicó Mateo. Y mire, esta pared es especial. Señaló una pared completa cubierta con fotografías.
Cuca se acercó y sintió lágrimas formándose en sus ojos. Había fotos de Mateo desde bebé hasta ahora, pero entremezcladas había fotografías que ella no esperaba ver, imágenes de ella con Mateo cuando era pequeño, sosteniéndolo en brazos, ayudándolo a dar sus primeros pasos, curándole una rodilla raspada. ¿De dónde sacaron estas fotos?, preguntó con voz temblorosa. Papá las encontró en unas cajas en el ático. Mamá las había tomado pero nunca las puso en álbumes. Cuando las vimos, me di cuenta de que usted siempre estuvo ahí. En tantos momentos importantes de mi vida, usted estaba ahí. Cuca no pudo contener las lágrimas. Mateo la abrazó. Usted es familia, señora Cuca. Siempre lo fue, aunque no nos diéramos cuenta. Cuando bajaron nuevamente al comedor, Rodrigo estaba preparando café. Se sentaron en la sala, un espacio que Cuca recordaba como formal e intimidante, pero que ahora tenía mantas en el sofá y libros apilados en la mesa de centro. Cuca, comenzó Rodrigo, sirviéndole una taza de café, hay algo que quiero proponerle. Cuca lo miró con curiosidad. He estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, sobre cómo usted salvó a mi hijo, sobre cómo nos salvó a ambos realmente. Y me di cuenta de que Mateo y yo necesitamos más que cambios en nuestras rutinas. Necesitamos apoyo, guía. Necesitamos a alguien que nos ayude a navegar esta nueva dinámica familiar. No estoy segura de entender, ingeniero. Quiero contratarla nuevamente. Pero no como empleada doméstica. Quiero que sea, bueno, no sé exactamente cómo llamarlo. ¿Consejera familiar? ¿Mentora? Alguien que venga 2 o 3 veces por semana, cene con nosotros, comparta su sabiduría, nos ayude a seguir construyendo esta relación que estamos tratando de reconstruir. Cuca lo miró sorprendida. Ingeniero, yo no soy terapeuta ni psicóloga. Lo sé. Pero es precisamente por eso que creo que podría ayudarnos. Usted no viene con teorías o técnicas. Viene con experiencia de vida, con amor genuino por Mateo, con una perspectiva que nosotros necesitamos. Y por supuesto, le pagaría bien por su tiempo. Mateo se unió a la súplica. Por favor, señora Cuca. Sería como tener una abuela cerca. Nunca conocí a mis abuelos, todos fallecieron antes de que yo naciera. Y usted se siente como familia. Cuca miró a estos 2 seres humanos que habían entrado en su vida de manera tan inesperada. Pensó en su pequeño departamento, en sus trabajos de costura, en su rutina solitaria. Y luego pensó en la posibilidad de ser parte de esta familia que estaba sanando, de ayudar a este niño a crecer con el amor y la guía que merecía. No necesito que me paguen, dijo finalmente. Pero acepto venir a cenar 2 veces por semana y estar disponible cuando me necesiten. Porque Mateo tiene razón. Ustedes son familia para mí también. Rodrigo sonrió con alivio y gratitud. Entonces es un trato. Pero insisto en compensarla de alguna manera. ¿Qué tal si? Se detuvo, pensativo, y luego sus ojos se iluminaron. ¿Qué tal si le ayudo a expandir su negocio de costura? Tengo contactos en la industria de la moda. Podríamos conseguirle clientes más grandes, quizá incluso ayudarla a abrir un taller más grande. Cuca negó con la cabeza, sonriendo. Aprecio la oferta, ingeniero, pero estoy feliz con mi pequeño taller. Lo que tengo es suficiente para mí. Lo que no tiene precio es esto, señaló a Mateo, ver a este niño crecer feliz y amado. Entonces al menos déjeme asegurarme de que tenga todo lo que necesita, insistió Rodrigo. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, por favor dígamelo. Esa noche, cuando Cuca regresó a su departamento en un taxi que Rodrigo insistió en pagarle, se sentó en su pequeña sala y reflexionó sobre el giro que había dado su vida. Había encontrado a un niño perdido bajo la lluvia, y al ayudarlo, había encontrado un nuevo propósito, una nueva familia. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Mateo, quien apenas estaba aprendiendo a usar el celular que su padre le había dado. Gracias por venir hoy, señora Cuca.
La quiero mucho. Buenas noches. Cuca respondió con dedos torpes en el pequeño teclado, yo también te quiero, mijo. Que descanses. Miró las fotografías en su pared, las de sus hijos y nietos, y sintió que su corazón tenía espacio para uno más. Mateo había entrado en su vida de la manera más inesperada, pero ahora no podía imaginarse sin él. Afuera, la ciudad rugía con su sinfonía nocturna habitual. Pero adentro, en ese pequeño departamento de la colonia Guerrero, una mujer de 52 años se preparaba para dormir con una sonrisa en el rostro y la certeza de que su vida tenía un significado profundo. A veces, pensó mientras apagaba la luz, los actos más simples de bondad pueden cambiar el curso de vidas enteras. Había dado refugio a un niño, y en el proceso, había encontrado un lugar en una familia que necesitaba desesperadamente lo que ella tenía para ofrecer, amor incondicional, sabiduría nacida de la experiencia. Y la capacidad de ver más allá de las paredes de mármol y los títulos importantes hacia lo que realmente importaba. Era una tarde de diciembre cuando todo cambió nuevamente. Cuca estaba en la casa de los Castellanos, como había hecho cada martes y jueves durante las últimas 6 semanas, ayudando a Mateo con su tarea de matemáticas en la mesa del comedor. Rodrigo estaba en la cocina preparando la cena, algo que seguía sorprendiendo a Cuca cada vez que lo veía. El timbre sonó, interrumpiendo la explicación que Cuca estaba dando sobre fracciones. Mateo levantó la vista de su cuaderno con curiosidad. ¿Esperas a alguien, mijo? No, respondió el niño, encogiéndose de hombros. Rodrigo salió de la cocina secándose las manos en un trapo. No estamos esperando a nadie. Debe ser un paquete o algo así. Cuando abrió la puerta, el color se drenó completamente de su rostro. Cuca, desde su posición en el comedor, no podía ver quién estaba en la puerta, pero sí pudo escuchar la voz femenina que hablaba. Hola, Rodrigo. Era una voz suave, con un ligero acento que delataba años viviendo en el extranjero. Una voz que Cuca reconoció inmediatamente, aunque no la había escuchado en más de 2 años. Valeria Castellanos había regresado. Mateo se había quedado petrificado en su silla, su lápiz suspendido en el aire. Sus ojos estaban fijos en la entrada, donde su madre acababa de aparecer después de 2 años de ausencia. Valeria entró a la casa lentamente, como si estuviera en territorio enemigo. Seguía siendo hermosa, quizá más que antes. Su cabello castaño estaba cortado en un estilo moderno, traía ropa elegante que gritaba diseñador europeo, y había una sofisticación en su porte que no tenía cuando se fue. Pero sus ojos, cuando se posaron en Mateo, estaban llenos de un dolor casi palpable. Mateo, susurró, dando un paso hacia él. El niño no se movió. Simplemente la miraba como si estuviera viendo un fantasma. Cuca sintió que debía retirarse, darle privacidad a la familia, pero Mateo extendió su mano y agarró la de ella con fuerza, como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Mamá, finalmente dijo el niño, y su voz sonaba mucho más joven, como la de un niño pequeño asustado. Sí, mi amor. Soy yo. Valeria dio otro paso hacia adelante, pero se detuvo cuando vio cómo Mateo se aferraba a Cuca. Su expresión se endureció ligeramente cuando reconoció a la mujer sentada junto a su hijo. Refugio, dijo con frialdad. No sabía que seguías trabajando aquí. No trabajo aquí, respondió Cuca con calma. Soy amiga de la familia. Valeria arqueó una ceja, pero no comentó nada. En cambio, volvió su atención a Rodrigo, quien seguía parado junto a la puerta como si se hubiera convertido en piedra. ¿Podemos hablar?, preguntó Valeria. Los 3. En privado. Rodrigo finalmente pareció recuperar el habla. ¿Qué estás haciendo aquí, Valeria? Vine a ver a mi hijo. Vine a intentar arreglar las cosas. Después de 2 años, la voz de Rodrigo temblaba entre la ira y el dolor. ¿Después de 2 años de silencio apareces así como si nada? Sé que no tengo derecho a pedir nada, admitió Valeria, y había lágrimas en sus ojos. Pero soy su madre.
Y los he extrañado terriblemente. Mateo se levantó de su silla bruscamente, soltando la mano de Cuca. Nos extrañaste, su voz era aguda, cargada de una emoción que había estado conteniendo durante 2 años. ¿Nos extrañaste mientras estabas en París viviendo tu vida perfecta? ¿Nos extrañaste cuando no respondías mis cartas? ¿Nos extrañaste en mi cumpleaños, en Navidad, en cada día que te necesité y no estabas? Las palabras salían como proyectiles, cada una cargada con 2 años de dolor acumulado. Valeria retrocedió como si la hubieran golpeado físicamente. Mateo, por favor, déjame explicar. No, gritó el niño. Te fuiste. Te fuiste y me dejaste. Dijiste que volverías y nunca lo hiciste. Rodrigo se acercó a su hijo y puso una mano protectora en su hombro. Mateo, cálmate. Pero el niño no podía calmarse. Toda la tristeza, toda la confusión, todo el abandono que había sentido durante 2 años finalmente estaba saliendo a la superficie. ¿Sabes lo que fue creer que te fuiste por mi culpa?, continuó Mateo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierto preguntándome qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente para que te quedaras? Valeria se derrumbó. Cayó de rodillas frente a su hijo, sollozando. No fue por ti, nunca fue por ti. Tú eres lo mejor que me pasó en la vida. Me fui porque estaba rota, porque no sabía cómo ser esposa, cómo ser madre, cómo ser yo misma. Pero nunca, nunca fue por ti. Cuca observaba la escena con el corazón partido. Sabía que debería irse, dejarlos solos, pero Mateo seguía mirándola ocasionalmente, como si necesitara su presencia para mantenerse firme. Creo que todos necesitan sentarse y hablar con calma, intervino Cuca suavemente. Hay muchas emociones, mucho que procesar. Pero gritarse no va a resolver nada. Rodrigo asintió, agradecido por la voz de la razón. Tiene razón. Valeria, podemos hablar. Pero necesito que Mateo esté cómodo con esto. Y si él quiere que Cuca se quede, ella se queda. Mateo miró a Cuca con ojos suplicantes. Quédate, por favor. Me quedo, aseguró Cuca. Se movieron a la sala. Valeria se sentó en un sillón individual, Rodrigo y Mateo se sentaron juntos en el sofá, y Cuca tomó asiento en una silla cerca de Mateo, dentro de su línea de visión para que supiera que estaba ahí. Hubo un silencio largo e incómodo. Finalmente, Rodrigo habló. ¿Por qué ahora, Valeria? ¿Por qué después de 2 años decides volver? Valeria se limpió las lágrimas con un pañuelo que sacó de su bolso de diseñador. Porque estuve en terapia. Mucha terapia. Y finalmente entendí que huir de mis problemas no los resolvía. Que había dejado atrás lo más importante de mi vida tratando de encontrarme a mí misma, cuando en realidad solo estaba perdiéndome más. ¿Y qué esperas que pase ahora?, preguntó Rodrigo. ¿Esperas que simplemente te perdonemos y sigamos adelante como si nada hubiera pasado? No, admitió Valeria. Sé que no funciona así. Sé que he causado un daño terrible, especialmente a Mateo. No espero perdón inmediato. Solo espero la oportunidad de intentar reparar lo que rompí. De conocer a mi hijo nuevamente. De ser parte de su vida si él me lo permite. Mateo había estado callado, procesando todo. Ahora habló, y su voz era más calmada pero también más fría de lo que Cuca había escuchado nunca. ¿Por qué no contestaste mis cartas? Valeria cerró los ojos, y nuevas lágrimas brotaron. Porque cada vez que leía tus cartas, me odiaba más a mí misma. Cada palabra tuya me recordaba lo que había abandonado. Y en lugar de enfrentarlo, en lugar de responderte y mantener esa conexión, me convencí de que sería más fácil para ti si yo simplemente desaparecía. Pensé que estarías mejor sin mí confundiéndote con apariciones esporádicas. Eso no era tu decisión, dijo Mateo con una madurez que no correspondía a sus 9 años. No tenías derecho a decidir qué era mejor para mí. Yo quería a mi mamá.
No me importaba si estabas confundida o rota. Solo te quería a ti. Las palabras rompieron algo en Valeria. Sollozaba abiertamente ahora, su compostura europea completamente destrozada. Lo sé, y lo siento tanto. He cometido tantos errores. Pero estoy aquí ahora, y quiero hacer las cosas bien. Quiero ser la madre que mereces, aunque tenga que aprender cómo desde cero. Rodrigo observaba a su ex esposa con una mezcla de emociones en su rostro. Valeria, Mateo y yo hemos estado trabajando en reconstruir nuestra relación padre-hijo. Hemos hecho mucho progreso en los últimos 2 meses. No puedes simplemente aparecer y desestabilizar todo lo que hemos construido. No quiero desestabilizar nada, insistió Valeria. Quiero ser parte de lo que están construyendo. Quiero. Se detuvo, mirando directamente a Rodrigo. Vi las noticias. Leí sobre los cambios en tu empresa, sobre cómo delegaste responsabilidades. He estado siguiéndolos desde lejos, aunque sé que no tengo derecho. Y me di cuenta de que ustedes dos están sanando. Están encontrando su camino. Y me odio por no haber estado aquí para ser parte de eso. Cuca había permanecido en silencio, pero ahora sintió que necesitaba intervenir. Señora Valeria, si me permite decir algo. Valeria la miró, todavía con esa frialdad en los ojos que reservaba para quienes consideraba empleados. Mateo es un niño extraordinario. Sensible, inteligente, cariñoso. Pero también es un niño que ha sufrido mucho. Su partida lo hirió profundamente. Y aunque él y su papá han estado sanando, esas heridas todavía están frescas. Si realmente quiere ser parte de su vida nuevamente, va a requerir paciencia, consistencia y la voluntad de ganar su confianza poco a poco. Valeria asintió lentamente. Tiene razón. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Mateo, se dirigió a su hijo, no te pido que me perdones hoy. No te pido que confíes en mí inmediatamente. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad de demostrarte que esta vez me voy a quedar. Que esta vez voy a estar aquí. Mateo miró a su padre, buscando guía. Rodrigo respiró profundo. Es tu decisión, hijo. Si quieres darle una oportunidad a tu mamá, yo te apoyaré. Y si no estás listo, también te apoyaré. No hay respuesta correcta o incorrecta aquí. El niño se quedó pensativo durante largos momentos. Cuca podía ver el conflicto en su rostro, el deseo de tener a su madre de vuelta luchando contra el miedo de ser lastimado nuevamente. Puedes empezar a venir a visitarme, dijo finalmente Mateo. Pero no vives aquí. Y tienes que cumplir tu palabra. Si dices que vas a venir, tienes que venir. Nada de promesas rotas. Valeria asintió vigorosamente. Te lo prometo. Y voy a cumplir cada promesa que te haga de ahora en adelante. Y, continuó Mateo, su voz fortaleciéndose, tienes que respetar que papá y yo hemos cambiado. Que nuestra vida es diferente ahora. Y que la señora Cuca es parte de nuestra familia. Esta última declaración hizo que Valeria mirara a Cuca con nuevos ojos, con una mezcla de sorpresa y quizá un atisbo de respeto. Entendido, dijo Valeria suavemente. La conversación continuó durante otra hora. Establecieron límites claros. Valeria vendría a visitar 2 veces por semana inicialmente, los domingos y miércoles por la tarde. No se quedaría a dormir en la casa hasta que Mateo se sintiera cómodo con eso. Y cualquier plan que hiciera con Mateo sería coordinado previamente con Rodrigo. Cuando finalmente Valeria se levantó para irse, se acercó a Mateo con cautela. ¿Puedo abrazarte? Mateo dudó, pero finalmente asintió. El abrazo fue breve y un poco rígido, pero fue un comienzo. Después de que Valeria se fue, Mateo se derrumbó en el sofá, exhausto emocionalmente. Rodrigo se sentó junto a él y lo atrajo hacia sí. Estoy orgulloso de ti, hijo. Manejaste eso con mucha madurez. No sé si hice lo correcto,
murmuró Mateo contra el hombro de su padre. Parte de mí quiere que sea mi mamá de nuevo. Pero otra parte tiene tanto miedo de que se vaya otra vez. Es completamente normal sentir eso, le aseguró Cuca. Y está bien tener miedo. Pero también está bien darle una oportunidad. Y si las cosas no funcionan, si ella no cumple sus promesas, entonces tú y tu papá tomarán las decisiones necesarias para protegerte. Esa noche, después de que cenaron y Mateo se fue a la cama, Rodrigo acompañó a Cuca a la puerta. Gracias, le dijo. No solo por quedarse hoy, sino por ser la constante en la vida de Mateo. Por ser esa presencia estable mientras todo lo demás cambia a su alrededor. No tiene que agradecerme, ingeniero. Mateo es especial para mí. Y ustedes dos se han convertido en mi familia tanto como yo me he convertido en la de ustedes. Rodrigo sonrió, pero había preocupación en sus ojos. ¿Cree que Valeria realmente se quedará esta vez? Cuca suspiró. No lo sé. Pero lo que sí sé es que ustedes dos han construido algo fuerte. Pase lo que pase con la señora Valeria, Mateo tiene en usted un padre presente y amoroso. Y eso es algo que nadie le puede quitar. Mientras el taxi la llevaba de regreso a la colonia Guerrero, Cuca reflexionaba sobre el giro que habían tomado los eventos. La llegada de Valeria complicaba las cosas, sin duda. Pero también pensó que quizá, solo quizá, si Valeria realmente había cambiado, si realmente estaba dispuesta a hacer el trabajo necesario para reconstruir su relación con su hijo. Entonces Mateo podría tener lo que todo niño merece, dos padres presentes y amorosos. Solo el tiempo lo diría. Pero por ahora, Cuca se aseguraría de estar ahí, siendo ese puerto seguro en medio de cualquier tormenta que viniera. Habían pasado 3 meses desde el regreso de Valeria, y la primavera había llegado a la Ciudad de México con su mezcla característica de sol radiante y tardes frescas. Cuca estaba en su pequeño taller terminando un vestido de primera comunión cuando su teléfono sonó. Era Rodrigo, y había urgencia en su voz. Cuca, ¿podría venir a la casa esta tarde? Sé que no es su día habitual, pero ha surgido algo y necesitamos su perspectiva. 1 hora después, Cuca estaba sentada en la sala de los castellanos. Valeria estaba ahí también, lo cual era inusual. Normalmente, cuando Cuca visitaba los martes y jueves, Valeria venía los domingos y miércoles, manteniendo sus horarios separados como si hubieran acordado tácitamente no cruzarse. Mateo estaba en la escuela todavía, lo que significaba que esta reunión era sobre él, no con él. Gracias por venir con tan poca anticipación, comenzó Rodrigo, luciendo más tenso de lo que Cuca lo había visto en meses. Valeria y yo hemos estado hablando, y hay una situación que necesitamos resolver. Valeria tomó la palabra, y Cuca notó que lucía diferente de aquella tarde de diciembre cuando apareció por primera vez. Su ropa era más simple, menos ostentosa. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo sencilla. Había una humildad en su postura que antes no existía. He estado asistiendo a terapia regularmente, explicó Valeria. Y mi terapeuta me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí misma, sobre por qué huí, sobre los patrones destructivos en mi vida. Parte de ese proceso de sanación implica hacer las paces con mi pasado y construir un futuro diferente. Hizo una pausa, mirando directamente a Cuca. Y parte de ese futuro incluye reconocer que mientras yo estuve ausente, otras personas estuvieron presentes para mi hijo. Usted, refugio, fue una madre para Mateo cuando yo no pude serlo. Y sé que durante estos 3 meses he sido distante con usted. Fría. Y eso fue por orgullo, por celos, por mi propia inseguridad. Cuca la escuchaba en silencio, sorprendida por esta honestidad. Mi terapeuta me hizo ver que no estoy en competencia con usted, continuó Valeria. Que el amor no es un recurso limitado. Que Mateo puede quererla a usted y quererme a mí, y eso no disminuye ninguno de los dos amores. Es solo, diferente. Valeria quiere proponerle algo, intervino Rodrigo. Y yo estoy de acuerdo, pero queríamos hablarlo con usted primero,
antes de mencionárselo a Mateo. Valeria respiró profundo. He decidido quedarme en México permanentemente. Vendí mi departamento en París y compré uno aquí, en Polanco, a unas cuadras de esta casa. Mi plan es reconstruir mi vida aquí, estar cerca de Mateo, y eventualmente, si él lo permite y si Rodrigo está de acuerdo, tener un régimen de custodia compartida. Cuca asintió, procesando la información. Me parece bien que quiera estar cerca de su hijo. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Durante estos 3 meses, explicó Valeria, he estado observando. Viendo cómo Mateo interactúa con usted, cómo se ilumina cuando usted llega, cómo busca su consejo. Y me di cuenta de que usted no solo es importante para él, sino que es esencial. Es su ancla emocional, su punto de referencia cuando las cosas se ponen difíciles. Lo que Valeria está tratando de decir, intervino Rodrigo con una sonrisa, es que nos gustaría formalizar su rol en la vida de Mateo. Queremos que sea su madrina oficial. No en el sentido religioso necesariamente, aunque podríamos hacer una ceremonia si quisiera, sino en el sentido real. Alguien que tiene voz y voto en su educación, alguien que es parte permanente de su estructura familiar. Cuca se quedó sin palabras. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba lo que le estaban proponiendo. Sé que esto puede sonar extraño, continuó Valeria. Una madre pidiéndole a otra mujer que sea parte oficial de la vida de su hijo. Pero he aprendido que ser madre no significa ser posesiva. Significa hacer lo mejor para tu hijo. Y lo mejor para Mateo es tenerlo a usted en su vida, de manera formal y permanente. Yo, no sé qué decir, murmuró Cuca, sintiendo lágrimas formándose en sus ojos. Diga que sí, sonrió Rodrigo. Mateo estaría feliz. Nosotros estaríamos felices. Y creo que usted también lo estaría. Cuca pensó en su propia vida, en sus hijos adultos que tenían sus propias familias, en sus nietos que visitaba ocasionalmente. Pensó en las noches solitarias en su departamento, en las cenas silenciosas. Y luego pensó en Mateo, en ese niño que había encontrado bajo la lluvia y que había tocado su corazón de manera tan profunda. Sí, dijo finalmente, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Sería un honor ser la madrina de Mateo. Valeria se levantó de su asiento y, para sorpresa de Cuca, la abrazó. Era un abrazo sincero, cargado de gratitud y respeto. Gracias, susurró Valeria. Gracias por cuidar de mi hijo cuando yo no pude. Gracias por ser mejor de lo que yo fui. No se trata de ser mejor o peor, respondió Cuca, devolviendo el abrazo. Se trata de amar a ese niño. Y ambas lo hacemos, solo de maneras diferentes. Cuando Mateo llegó de la escuela esa tarde y le dieron la noticia, su reacción fue exactamente lo que todos esperaban. Saltó a los brazos de Cuca con tanta fuerza que casi la tira. Serás mi madrina. Es lo mejor que me han dicho en toda mi vida. Esa noche cenaron todos juntos, Rodrigo, Valeria, Mateo y Cuca. Era la primera vez que los 4 compartían una comida, y aunque hubo momentos incómodos, también hubo risas. Valeria contó historias de su tiempo en París, pero esta vez sin la arrogancia que había mostrado antes. Rodrigo habló sobre un nuevo proyecto en su empresa que le emocionaba. Mateo mostró sus calificaciones más recientes, orgulloso de sus 10 en matemáticas y ciencias. Y Cuca observaba todo con el corazón lleno, maravillada de cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Después de la cena, mientras Rodrigo y Valeria lavaban los platos juntos en un intento de coparentalidad civilizada, Mateo llevó a Cuca a su habitación. Quiero mostrarte algo, dijo, sacando un cuaderno de su mochila. Era un diario. En la portada había escrito con su letra infantil, mi vida después de la lluvia. He estado escribiendo, explicó Mateo. Sobre todo lo que pasó desde aquella noche que me encontraste. Sobre cómo cambió mi vida, sobre cómo papá y yo nos volvimos más cercanos, sobre el regreso de mamá. Y sobre ti, sobre todo lo que has hecho por mí.
Abrió el cuaderno en una página marcada y se la mostró a Cuca. Había un dibujo de los dos sentados en su pequeña mesa en el departamento de la colonia Guerrero, compartiendo quesadillas. Debajo, Mateo había escrito: el día que la señora Cuca me salvó no solo me dio comida y un lugar donde dormir. Me dio algo que había perdido, me hizo sentir que importaba. Me hizo sentir visto. Y ese día, mi vida comenzó de nuevo. Cuca tuvo que sentarse en la cama de Mateo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El niño se sentó junto a ella y recostó su cabeza en su hombro. Tú también me salvaste, ¿sabes?, dijo Cuca suavemente. Yo vivía una vida pequeña, predecible. Mis hijos están ocupados con sus propias vidas, mis nietos crecen tan rápido. Me sentía innecesaria. Como si mi tiempo de ser importante para alguien hubiera pasado. Y entonces apareció un niño bajo la lluvia, y de repente mi vida tenía propósito nuevamente. Entonces nos salvamos mutuamente, concluyó Mateo con una sonrisa. Así es, mijo. Nos salvamos mutuamente. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Valeria cumplió su palabra y se quedó. No solo físicamente, sino emocionalmente. Asistía a las obras de teatro escolares de Mateo, lo ayudaba con sus proyectos de arte, y lentamente, muy lentamente, estaba ganándose de vuelta la confianza de su hijo. Cuca observaba este proceso con una mezcla de alegría y melancolía. Alegría porque Mateo estaba sanando, porque estaba recibiendo el amor de ambos padres. Melancolía porque sabía que eventualmente su rol en la vida de Mateo cambiaría. No desaparecería, pero se transformaría. Una tarde, mientras tomaba té con Valeria en el jardín de la casa Castellanos, algo que había comenzado a hacer una vez por semana, sorprendentemente, Valeria abordó el tema. Sé que debe ser extraño para usted, comenzó Valeria. Ver cómo vuelvo a la vida de Mateo después de todo lo que pasó. No es extraño, respondió Cuca honestamente. Es como debe ser. Un niño debe tener a su madre si es posible. Y usted está realmente intentando, eso es evidente. Lo estoy. Y una parte de mí sigue sintiéndose terriblemente culpable. No solo por abandonar a Mateo, sino también por cómo la traté a usted durante mis años de casada. La veía como empleada, como alguien inferior. Y ahora me doy cuenta de que usted tenía más sabiduría en su dedo meñique que yo en todo mi ser. Cuca sonrió. Señora Valeria, todos estamos en nuestro propio viaje. Usted estaba perdida entonces. Pero está encontrando su camino ahora. Eso es lo que importa. ¿Cómo es que siempre sabe qué decir?, preguntó Valeria con admiración genuina. Porque he vivido mucho, respondió Cuca simplemente. He cometido mis propios errores, he perdido y he ganado. Y he aprendido que juzgar a otros es inútil. Lo único que podemos hacer es intentar ser mejores cada día. Valeria alcanzó a tomar la mano de Cuca sobre la mesa. Me alegra que estemos construyendo esto. Esta amistad extraña pero hermosa. Porque creo que ambas amamos a Mateo más que a nada en el mundo, y eso es suficiente base para algo bueno. Estoy de acuerdo, asintió Cuca. El sol de la tarde iluminaba el jardín, y en ese momento, sentadas en ese espacio hermoso, dos mujeres de mundos completamente diferentes encontraron un terreno común. El amor incondicional por un niño que las había unido de la manera más inesperada. Rodrigo salió al jardín para unirse a ellas, trayendo más té y galletas. Las dos mujeres más importantes en la vida de mi hijo, dijo con una sonrisa. Tomando té en mi jardín. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que estaríamos aquí, no lo habría creído. La vida tiene formas extrañas de funcionar, comentó Cuca sabiamente. A veces nos lleva por caminos que nunca imaginamos, y al final nos damos cuenta de que esos eran exactamente los caminos que necesitábamos recorrer. Esa noche, de regreso en su departamento de la colonia Guerrero, Cuca reflexionaba sobre todo lo que había cambiado. Su vida se había expandido de maneras que nunca imaginó.
Había ganado no solo un ahijado en Mateo, sino una familia extendida que la valoraba y la incluía. Su teléfono sonó. Era un mensaje de grupo que Mateo había creado llamado Familia de Mateo. En el grupo estaban ella, Rodrigo, Valeria, y por supuesto, Mateo. El mensaje era de Mateo, una foto de él sonriendo con un certificado. Y gané el concurso de ciencias de la escuela. Gracias a todos por su apoyo. Los mensajes de felicitación comenzaron a llegar inmediatamente. Rodrigo con emojis de celebración. Valeria con palabras orgullosas en español e inglés. Y Cuca con un simple pero sentido: siempre supe que eras especial, mijo. Te quiero mucho. Miró las fotografías en su pared, las de su propia familia, y sintió que su corazón tenía espacio infinito. Había aprendido que la familia no siempre es de sangre. A veces, la familia es quien aparece en tu vida en el momento exacto que necesitas, de la manera más inesperada. Y mientras la ciudad se preparaba para dormir, Cuca se recostó en su cama con una sonrisa en el rostro, agradecida por aquella tarde lluviosa de noviembre cuando encontró a un niño bajo la lluvia y, sin saberlo, encontró también un nuevo propósito para su vida. Un año había pasado desde aquella noche lluviosa que cambió todo. Era noviembre nuevamente, y la Ciudad de México se preparaba para las festividades del Día de Muertos. Cuca estaba en su taller, pero esta vez no estaba sola. Mateo estaba sentado junto a ella, aprendiendo a coser a mano. Así, mijo, pasa la aguja por aquí y luego la jalas con cuidado, instruía Cuca, guiando las pequeñas manos de Mateo sobre la tela. El niño, ahora de 10 años, había crecido visiblemente en el último año. No solo físicamente, sino emocionalmente. Había una confianza en el que antes no existía, una seguridad que venía de saber que era amado y valorado. ¿Para qué es esto que estamos haciendo?, preguntó Mateo mientras concentraba en su puntada. Es un bordado especial para el altar de Día de Muertos que vamos a poner en la escuela. Tu maestra me pidió que les enseñara a algunos estudiantes el arte del bordado tradicional mexicano. Mateo sonrió. Me gusta aprender cosas contigo, madrina. Papá dice que eres la persona más sabia que conoce. Cuca rió suavemente. Tu papá exagera. Pero me alegra que piense eso. La puerta del pequeño departamento se abrió y entraron Rodrigo y Valeria juntos. Se habían vuelto amigos en el último año, no en el sentido romántico, ese capítulo de sus vidas había terminado definitivamente, sino en el sentido de copadres que genuinamente se respetaban y trabajaban juntos por el bien de su hijo. Perdón por la intrusión, dijo Rodrigo, pero queríamos hablar contigo sobre algo importante. Cuca dejó su costura a un lado. ¿Pasó algo malo? No, se apresuró a decir Valeria. Todo lo contrario. Queríamos proponerte algo. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa donde, un año atrás, Mateo había comido quesadillas y tomado chocolate caliente en su cumpleaños olvidado. Como sabes, comenzó Rodrigo, hoy es el aniversario de la noche en que encontraste a Mateo bajo la lluvia. Y también, añadió Mateo emocionado, faltan 2 días para mi cumpleaños. Y esta vez no se les va a olvidar a nadie. Todos rieron. El cumpleaños de Mateo se había convertido en una celebración importante. Este año planeaban una fiesta en el jardín de la casa con sus amigos de la escuela, algo que el año anterior hubiera sido impensable. Queríamos hacer algo especial para conmemorar este año, continuó Valeria. Un año de cambios, de sanación, de construcción de una familia poco convencional pero hermosa. Hemos estado hablando los 3, dijo Rodrigo, y queremos hacer una ceremonia formal. Donde tú, Cuca, seas oficialmente declarada madrina de Mateo. Con un juez, con documentos legales que te den derechos y responsabilidades sobre su bienestar. Cuca los miró sorprendida. ¿Derechos legales? No entiendo. Lo que queremos, explicó Valeria, es que si alguna vez, Dios no lo quiera, algo nos pasara a Rodrigo y a mí, tú tengas la tutela de Mateo.
Que legalmente seas reconocida como su guardiana. Porque eres su familia, Cuca. Y queremos que eso esté escrito en papel, no solo en nuestros corazones. Cuca sintió lágrimas brotando de sus ojos. Yo, no sé si merezco tal honor. Claro que lo mereces, exclamó Mateo, abrazándola. Eres mi madrina, mi amiga, mi maestra. Eres como mi abuela, pero mejor. Oye, bromeó Cuca entre lágrimas, que soy tu madrina, no tu abuela. No estoy tan vieja. Todos rieron, y en ese momento de alegría compartida, Cuca aceptó. Por supuesto que aceptó. La ceremonia se llevó a cabo una semana después, en el jardín de la Casa Castellanos. No fue algo ostentoso, sino íntimo y significativo. Estaban presentes los hijos y nietos de Cuca, quienes finalmente conocieron a esta familia extendida que su madre había ganado. Estaban algunos amigos cercanos de Rodrigo y Valeria. Y por supuesto, estaban los compañeros más cercanos de Mateo de la escuela. Un juez amigo de Rodrigo ofició la ceremonia, dándole un toque de legalidad pero también de calidez. Cuando le pidió a Cuca que hiciera su voto de ser la madrina de Mateo, ella habló desde el corazón. Mateo, comenzó, mirando directamente a los ojos del niño que estaba parado frente a ella con su mejor traje, hace un año te encontré bajo la lluvia. Estabas perdido, asustado, buscando un refugio. Pero lo que descubrí esa noche es que yo también estaba perdida. También estaba buscando un propósito, una razón para sentir que mi vida todavía importaba. Se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas. Me diste eso, mijo. Me diste un propósito. Me recordaste que el amor no tiene límites de edad, de clase social, de sangre. Que una familia se construye con acciones, con presencia, con cuidado genuino. Prometo ser tu guía cuando me necesites, tu refugio cuando la vida se ponga difícil, y tu mayor animadora cuando alcances tus sueños. Prometo amarte como si fueras mi propio hijo, porque en todos los sentidos que importan, lo eres. No había un ojo seco en el jardín. Rodrigo y Valeria se abrazaban, llorando silenciosamente. Los hijos de Cuca sonreían orgullosos de su madre. Y Mateo, ese niño que un año atrás estaba roto y perdido, estaba completo y encontrado. Cuando fue su turno de hablar, Mateo sacó un papel de su bolsillo. Lo había escrito él mismo, con su letra cuidadosa de niño de 10 años. Madrina Cuca, leyó con voz clara aunque temblorosa, antes de conocerte, pensaba que el amor era algo que se acababa. Que las personas a las que querías siempre se iban. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero se queda. Que el amor verdadero aparece cuando más lo necesitas, a veces en la forma de una señora con un rebozo que te encuentra bajo la lluvia y te da quesadillas. Hubo risas entre las lágrimas. Me enseñaste que la familia no siempre es a quien estás conectado por sangre, sino a quien está conectado a tu corazón. Prometo hacerte sentir orgullosa, estudiar mucho, ser amable con otros, y nunca olvidar de dónde vine. Y cuando sea grande y tenga mis propios hijos, les voy a contar la historia de cómo una costurera humilde me salvó la vida. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Cuca abrazó a Mateo con tanta fuerza que el niño rió. No puedo respirar, madrina, bromeó. Perdón, mijo. Es que te quiero tanto. Yo también te quiero. La fiesta que siguió fue alegre y llena de vida. Los nietos de Cuca jugaban con Mateo en el jardín. Los hijos de Cuca conversaban animadamente con Rodrigo y Valeria, encontrando terreno común a pesar de sus diferentes mundos. Y en el centro de todo estaba Cuca, observando la escena con el corazón tan lleno que sentía que podría explotar. Más tarde, cuando los invitados comenzaban a irse, Valeria se acercó a Cuca. Hay algo que quiero darte, dijo, entregándole una caja de madera bellamente tallada. Cuca la abrió y encontró un juego de agujas de coser antiguas, obviamente caras y de alta calidad. Estas agujas pertenecían a mi abuela, explicó Valeria. Ella también era costurera, aunque de una manera diferente a ti.
Cosía vestidos de alta costura en París. Cuando murió, mi madre me las dio, pero yo nunca aprendí a coser. Nunca tuve la paciencia ni el interés. Pero tú has usado tus habilidades de costura metafóricamente también. Has cosido esta familia rota, has unido los pedazos que estaban separados. Me parece apropiado que estas agujas ahora sean tuyas. Cuca aceptó el regalo con reverencia. Las usaré con honor. Y quizá algún día se las pase a Mateo, si él quiere aprender el oficio más profundamente. Me encantaría eso, sonrió Valeria. Cuando la noche cayó y todos finalmente se fueron, solo quedaron Rodrigo, Valeria, Mateo y Cuca sentados en el jardín bajo las estrellas. Mateo estaba acurrucado contra Cuca, medio dormido después del día emocionante. ¿Saben qué es lo irónico de todo esto?, dijo Rodrigo pensativamente. Hace un año, cuando Mateo se escapó, pensé que era el peor día de mi vida. Pero en realidad fue el mejor. Porque me despertó. Me hizo ver lo que realmente importaba. Las crisis tienen una manera de hacer eso, comentó Cuca. Nos rompen para que podamos reconstruirnos mejor. Y gracias a Dios que te encontró a ti esa noche, dijo Valeria. Si hubiera sido cualquier otra persona, no quiero ni pensarlo. No fue coincidencia, murmuró Mateo somnoliento. Creo que el universo sabía que nos necesitábamos mutuamente. Cuca besó la cabeza del niño. Quizá tengas razón, mijo. Quizá todo estaba destinado a pasar exactamente como pasó. Se quedaron en silencio durante un rato, disfrutando de la paz del momento. Finalmente, Mateo se quedó completamente dormido. Rodrigo lo cargó suavemente. Lo voy a llevar a su cama, susurró. Cuando regresó, encontró a Cuca y Valeria conversando en voz baja. Deberíamos llevarte a casa, Cuca, dijo Rodrigo. Es tarde. En un momento, respondió Cuca. Solo quiero quedarme aquí un poco más, absorbiendo todo esto. Se quedaron los tres, sentados en silencio cómodo, hasta que Cuca finalmente estuvo lista para irse. Esa noche, de regreso en su departamento de la colonia Guerrero, Cuca preparó un té y se sentó en su pequeña sala. Sacó las agujas antiguas que Valeria le había regalado y las observó bajo la luz de la lámpara. Eran hermosas, delicadamente elaboradas, herramientas de un oficio que cruzaba generaciones y clases sociales. Pensó en todo lo que había cambiado en un año. Un niño perdido bajo la lluvia había transformado no solo su vida, sino las vidas de todos a su alrededor. Había cosido una familia, literalmente y metafóricamente. Había tomado pedazos rotos y dispersos y los había unido en algo hermoso y funcional. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo, quien evidentemente no estaba tan dormido como habían pensado. Buenas noches, madrina. Hoy fue el mejor día de mi vida. Te quiero hasta la luna y de regreso. Cuca respondió, yo también te quiero, mijo. Hasta la luna y de regreso, multiplicado por infinito. Miró alrededor de su pequeño departamento, ese espacio modesto que un año atrás se había convertido en refugio para un niño necesitado. Las paredes seguían siendo las mismas, los muebles seguían siendo viejos, el espacio seguía siendo pequeño. Pero ahora estaba lleno de nuevos recuerdos, nuevas fotografías en la pared que incluían a Mateo y su familia extendida. Pensó en todas las veces que había trabajado en casas grandes y lujosas, siendo invisible, siendo solo un par de manos que cosía ropa y preparaba comidas. Nunca imaginó que un día sería honrada en una de esas casas, no como empleada, sino como familia. La vida, reflexionó, tenía una manera misteriosa de cerrar círculos. Había comenzado como costurera en casas ajenas, invisible y no valorada. Había salido de ese mundo, construido su propio pequeño negocio, criado a sus hijos sola después de que su esposo los abandonara. Había conocido el dolor, la soledad, la sensación de ser innecesaria. Y entonces, en una tarde lluviosa de noviembre, había encontrado a un niño bajo la lluvia. Un niño que resulta ser el hijo de su antiguo patrón.
Un niño que necesitaba exactamente lo que ella tenía para dar. Y al darle refugio, al abrirle su corazón, había encontrado su propio refugio también. Cuca apagó la luz y se dirigió a su habitación. Mañana sería otro día, lleno de costuras que hacer, comidas que preparar, quizá una llamada de Mateo contándole sobre su día en la escuela. Una vida simple, pero infinitamente rica en lo que realmente importaba. Mientras se quedaba dormida, una sonrisa jugaba en sus labios. Había vivido 53 años, había visto mucho, había perdido mucho. Pero también había ganado algo invaluable, una familia del corazón, construida no por sangre sino por amor, cuidado y la voluntad de aparecer cuando alguien te necesitaba. Y en algún lugar de Polanco, en una casa grande con jardín hermoso, un niño de 10 años dormía profundamente, soñando con un futuro brillante, seguro en el conocimiento de que era amado no solo por sus padres, sino también por una costurera humilde que lo había encontrado bajo la lluvia y le había enseñado que el verdadero refugio no era un lugar, sino las personas que te hacían sentir que importabas. El círculo estaba completo. El refugio había sido dado y recibido. Y en el proceso, todos habían encontrado su camino de regreso a casa.